Para adicionar una pregunta de respuesta de verdadero o falso, se sigue un procedimiento similar. En la lista desplegable de crear una pregunta nueva, se escoge la opción verdadero o falso. La ventana de captura de datos de la pregunta y las opciones de respuesta varía dependiendo del tipo de pregunta que yo esté construyendo. Vamos a construir entonces ahora una pregunta de verdadero o falso. Se define el nombre de la pregunta, se coloca el enunciado de la pregunta. Bien, hemos colocado aquí el texto de la pregunta. Igual que en los casos anteriores, podemos formatear ese texto con los atributos que deseemos. Y acá, dado que esta pregunta es una pregunta de verdadero o falso, sencillamente indicamos si la afirmación que hemos colocado es correcta o falsa. Y finalmente vamos a la parte inferior y hacemos clic en el botón guardar cambios. De igual manera que en el caso anterior, para verificar que la pregunta ha quedado correctamente construida, podemos hacer clic sobre el icono de la lupa y obtener una previsualización de la pregunta. Vamos a darle clic en falso. Nosotros habíamos dicho que era verdadero. Le voy a dar clic en enviar todo y terminar. Y aquí me está diciendo que mi respuesta es incorrecta, porque yo cuando construí la pregunta dije que era verdadero. Bien, cierro la vista previa y continúo el procedimiento adicionando más preguntas. Vamos ahora a crear una pregunta de emparejamiento. Para el caso de la pregunta de emparejamiento, de igual manera que en las anteriores, se le coloca un nombre a la pregunta, se coloca una instrucción acerca del emparejamiento que debe realizar el estudiante. El siguiente paso es especificar si vamos a manejar factores de penalización para la pregunta. Y luego de esto, se definen el elemento de la izquierda y el elemento de la derecha que deben estar emparejados. Lo defino, digamos, tantos elementos como voy a tener en mi pregunta. Y luego Moodle, cuando vaya a presentarle la pregunta al estudiante, él se encargará de presentar aleatoriamente los elementos de emparejamiento de la derecha y de la izquierda. Para nuestro caso, se trata de colocar nombres de personajes y profesiones. En caso que nosotros deseemos colocar una cantidad de opciones superior a las por defecto que me maneja Moodle, que son 3, puedo hacer clic en el botón espacio y continúo adicionando opciones. Cuando hemos finalizado la introducción de las opciones de emparejamiento, vamos a la parte inferior de la pantalla y hacemos clic en el botón guardar cambios. Para verificar que ha quedado introducida correctamente la pregunta y las opciones de respuesta, hacemos clic en el icono de la lupa. Vemos que nos aparece en la parte izquierda los nombres de los personajes y en la parte derecha el estudiante debe seleccionar la opción correcta de emparejamiento. Vamos a marcar algunas de manera correcta, otras de manera incorrecta. Y hacemos clic en el botón enviar todo y terminar para verificar la puntuación de la pregunta. ¿Sí? Aquí me está diciendo la puntuación para esa pregunta era de 1 y obtuve una puntuación de 0,5, es decir que la mitad de las opciones que señalé no están correctas. Y se cierra la vista previa. Este procedimiento que se ha descrito hasta el momento con estos 3 tipos de preguntas se repite con los diferentes tipos de pregunta que ofrece Moodle hasta terminar de crear las preguntas que quiero incorporar en mi cuestionario.
Una vez que ya están construidas las preguntas, se seleccionan a través de la casilla que está acá, y luego que se han seleccionado, se da clic en el botón añadir a cuestionario. Bien, luego de haber añadido las preguntas al cuestionario, se especifica la ponderación de esas preguntas dentro del cuestionario. Si nosotros queremos que el cuestionario tenga una calificación máxima de 100 puntos, acá en la parte inferior donde dice calificación máxima, colocamos esa puntuación, y estos valores que aparecen frente a cada pregunta no indican una puntuación particular de la pregunta, indican la ponderación relativa de esa pregunta respecto a las demás. Me explico. Si la pregunta 3 va a tener el doble de importancia, digamos el doble de valoración en términos de nota con respecto a las preguntas 1 y 2, le coloco a la pregunta 3, 2. Es exactamente igual lo que tengo en este momento de decir 2 para la pregunta 3 y 1 para la pregunta 1 y 2. Es exactamente igual que si yo escribiera 5, 5, 10. ¿Por qué es exactamente igual? Aquí lo que estamos indicando es la pregunta 3 tiene el doble de la ponderación de la pregunta 1 y la pregunta 2. Fíjense que la pregunta 1 tiene una ponderación de 5, la pregunta 2 tiene una ponderación de 5, pero la pregunta 3 tiene una ponderación de 10. Si lo que nosotros deseamos es que todas las preguntas en nuestro cuestionario tengan exactamente el mismo peso, le colocamos el mismo valor a todas ellas. Es decir, sería exactamente igual que yo le ponga 5 a todas, 1 a todas, 3 a todas. Lo importante para Moodle es que el número que le estoy colocando de ponderación a cada una de las preguntas es igual. Sí. Bien, para finalizar la construcción del cuestionario, podríamos resumir el proceso en: inicialmente se hace una configuración general del cuestionario en la que se indica la cantidad de preguntas por pantalla, la cantidad de intentos, si va a manejar penalizaciones, si va a barajar la presentación de las preguntas, la fecha de apertura, la fecha de cierre. Todo eso hace parte de la parte 1, que es configuración del cuestionario. La parte 2 es definición de las preguntas del cuestionario. La parte 3, la selección de cuáles de esas preguntas van a ser parte de nuestro cuestionario. Y la parte 4, ya la de cierre, es definir la ponderación de las preguntas. Por defecto, cuando uno construye un cuestionario en Moodle, él maneja una ponderación igual para todas las preguntas del cuestionario. Finalmente, hacemos clic en el botón guardar cambios. Y luego de esto, para ya tener como una visión global de cómo se vería el examen de cara a los estudiantes, hacemos clic en la ficha vista previa. Y aquí vemos cómo se le presentaría el examen a los estudiantes. Aquí aparece cada una de las preguntas con sus opciones de respuesta, aparece la ventana de tiempo de acuerdo a lo que se le configuró para el examen, aparece la puntuación de cada una de las preguntas, y nosotros podríamos contestar el examen si queremos acá, y finalmente hacemos clic en el botón enviar todo y terminar, y veríamos, digamos, que la respuesta que le presenta Moodle al estudiante, aquí le indica para cada una de las preguntas si fue correcta o fue incorrecta. Y en caso que nosotros, cuando hubiéramos construido las preguntas, hubiéramos colocado retroalimentación a cada una de las opciones de respuesta o a cada una de las preguntas, se nos hubiera presentado aquí la retroalimentación que obtendría el estudiante. Bien, de esta manera finaliza la explicación acerca del procedimiento para insertar cuestionarios en la plataforma.